Señor Laschetti, consejero Laschetti, ¿no le da envidia al PSOE? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que darme envidia un partido que no hace más que daño? Bueno, estoy de acuerdo en que no hace más que daño y más cosas, pero cuando tienen un condenado lo indultan, compañero de partido, apoyan a los suyos hasta la muerte, hasta la muerte no, hasta el final, hasta el basurero. Si quieren cambiar de nombre a una calle, lo cambian sin pensárselo dos veces y pueden quitar Capitanaya y dárselo a un poeta, digo, una calle importante de Madrid, a un poeta que nadie sabe quién es y nunca hemos leído, que su único mérito fue ser pariente de Maragall, el político del PSOE. Pueden hacer lo que quieran y ustedes dan siempre la sensación de que se miden, de que se cortan, de que dudan mucho antes de tomar ciertas medidas. No me refiero a la Comunidad de Madrid en concreto, me refiero en general al PSOE, porque la Comunidad de Madrid, cierto es una excepción un poquito en ese tema. No, le entiendo y entiendo eso, pero a mí la reflexión me lleva a algo que tiene que ver con esto. No tener escrúpulos le deja a uno las manos muy libres. O sea, cuando uno como Sánchez, como antes Zapatero y en tiempos Felipe González, funciona en la vida sin que nada le dé un escrúpulo, sin que nada diga yo por ahí no paso, yo eso no lo voy a hacer, sin respeto a la verdad, o sea, sin respeto a las verdades, incluso las verdades evidentes, pues entonces la sensación es de que tiene mucho más recorrido, mucha más facilidad para hacer las cosas. Luego también esas maneras de comportarse del PSOE tienen un tramo corto, ¿no? Porque la gente lo ve muy rápidamente y porque terminan hundiéndose en medio del descrédito, como ahora Zapatero y como será dentro de pocos meses, espero, Pedro Sánchez. Pero hacer política sin escrúpulos, bueno, pues da la sensación de que uno puede hacer más cosas que los demás y no es verdad. Estamos a 10 meses de las elecciones municipales y autonómicas, las de mayo de 2023, que van a ser decisivas, como siempre en España, porque son la antesala de unas generales. Las encuestas marcan una tendencia, pero es irreversible. ¿Tienen estos 10 meses posibilidades el PSOE de revertir los sondeos y Pedro Sánchez de volver a sacar la cabeza? ¿O usted cree que las cosas se irán deteriorando todavía más para el actual gobierno? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no le gusta que lo parezca, pero se parecen todo muchísimo a Zapatero. El mismo extremismo, el mismo separación de la realidad, la huida hacia adelante permanente, la locura de gasto público. Y entonces yo creo que va a pasar como con Zapatero, es decir, que seguirá moviéndose frenéticamente, pero los españoles le darán primero un palo enorme en las urnas, espero, en mayo del año que viene, como ocurrió en el 2011, y a continuación en las generales, como ocurrió también en el año 2011. Yo espero que sea algo así. Ahora, también es cierto, todos sabemos que en política, como en cualquier cosa de la vida, es decir, en 10 meses pueden ir sucediendo cosas. Ahora, yo veo un gobierno que no tiene ninguna idea que no sea meter más tensión en la vida política, meter más enfrentamiento, hacer una política de identidades que lo único que hace es enfrentar unos con otros, que económicamente está hundiendo el país, o sea, se está gastando, o se pretende gastar el año que viene 50.000 millones de euros más que antes de la pandemia, cuando no hemos recuperado el PIB de la anterior a la pandemia. Es decir, que va hundiéndonos más, pero al mismo tiempo hundiéndose más él. Y mientras tanto veo a un Partido Popular que, desde luego, aquí en Madrid y en las regiones autónomas, en las comunidades autónomas en las que gobernamos y en las que no gobernamos, creo que también, y a nivel nacional, está demostrando yo creo que un planteamiento mucho más serio, un planteamiento mucho más
acorde con la situación que vive España y la que puede vivir a medida que empeore la situación económica, que va a empeorar en manos de María Jesús Montero, de Nadia Calviño y de Sánchez. Pues esto como cuando Zapatero, vamos. Uno de los argumentos que circuló mucho hace ya meses es que frente a todo lo que se nos venía encima, Pedro Sánchez contaba con una especie de varita mágica de ungüento amarillo, que eran los fondos europeos, que los fondos europeos, en cantidad ingente, porque son enormes, le iban a permitir, llegado el momento y antes de las elecciones, de cualquier elección, poder inyectar tanto dinero, comprar tantos votos si hace falta, y de hecho lo está haciendo. Esta es la política que hace en la política económica del gobierno. Claramente tiene algunos vectores que indican que van directamente destinados a comprar fidelidades y a comprar votos. Quedan muchos fondos europeos por venir. El reparto de los fondos europeos va a ser ese instrumento, puede ser ese instrumento que le permita a Sánchez alterar el juego político, ¿o no? O sea, yo creo que en el tema de fondos europeos lo están haciendo tan mal que no les está funcionando ni les va a funcionar ni siquiera como propaganda o como clientelismo, que es lo que probablemente varios de ellos, empezando por Sánchez, tenían en la cabeza. Es decir, ellos han planteado un reparto completamente y una manera de gestionarlo completamente impuesta, nada consensuada, a pesar de que la Unión Europea les exigía que tenían que consensuarlo. El gobierno ha decidido quedarse con 50.000 millones de euros y que 20.000 millones de euros los gestionamos las comunidades autónomas, pero para hacer lo que el Estado nos dice. Esto es como papá Estado nos dice: aquí tienes este dinero y te lo tienes que gastar en estas 220 cosas, literalmente 220 cosas, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que lo están haciendo con tal torpeza, porque al final son muy arrogantes y porque tienen además estas manías de los planificadores centralizados del socialismo a gran escala, que creen que la burocracia centralizada lo puede todo, ¿no? Bueno, pues el resultado es que como no son capaces, de los 50.000 millones de euros que el gobierno de la nación pretende distribuir directamente, apenas han puesto en circulación o en funcionamiento casi nada de ese dinero. O sea, el nivel de ejecución es pésimo, pero absolutamente pésimo, porque se han empeñado en controlarlo ellos con su propia mano. Le voy a poner, no es que sea un ejemplo, sino el centro del problema. Usted, como yo, ha oído hablar de los PERTES como si fuera una cosa que ya está pasando, ¿no? Que lleva pasando desde hace un año y pico, que llevamos oyendo hablar de los ERTES. Bueno, pues de los PERTES, a los que supuestamente el gobierno ha asignado 30.000 millones de euros, de momento solamente han salido a convocatorias públicas de licitación o de licitaciones, o de subvenciones. Solamente han salido de 30.000 millones apenas 5.000 millones. Claro, o sea, los 25.000 millones de restantes es que todavía ni han empezado con ello. Con lo cual yo creo que no les va a servir como ese mega instrumento de propaganda que seguramente tenían pensado, pero eso no es lo grave. Lo grave es que tampoco van a servir para sacar a España de la situación económica posterior a la pandemia, porque todo va tan mal y tan retrasado que ya no tiene ningún efecto. La Comunidad de Madrid, no ya desde antes de las elecciones del día 4, la victoria que fue realmente arrolladora de Isabel Díaz Ayuso y del PP de Madrid, se ha posicionado como una especie de contrapeso, de objetivo también, porque lo es, abatir para el gobierno central. ¿Es una excepción la Comunidad de Madrid dentro del panorama general? No me refiero a este aspecto, sino en lo que se refiere a empleo, a economía, a gestión, y hasta qué punto ustedes tienen suficiente autonomía para tener su propia política. Me refiero en lo que se refiere a la economía, en lo que se refiere a la educación o en lo que se refiere a la sanidad. O los impuestos también. Bueno, la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso
está haciendo una política en todo, y se manifiesta también en lo económico y en lo fiscal, una política liberal. Por lo tanto, una política en la que no pretendemos imponerle a la gente las cosas, no pretendemos machacarles a impuestos, no pretendemos que todo lo maneje los gobiernos ni el dinero público. Y esa política, que además viene de atrás, fue la política que puso en marcha Esperanza Aguirre hace ya 18 años, es una política que da buenos resultados, que lo vemos en los indicadores económicos. En el primer trimestre del año, la economía de Madrid creció 3 veces más que la economía nacional. Acaban de salir datos de empleo del segundo trimestre, y en Madrid hay... La reducción de parados es mucho mayor que la media nacional, un 14% cayó el paro en el segundo trimestre de este año. Todo eso es la consecuencia de un modelo que ha sido respaldado por los madrileños, que es el modelo de Isabel Díaz Ayuso, que es menos impuestos, más libertad económica, equilibrio financiero, prudencia en el manejo del dinero público, y eso da resultados. Y lo vemos claramente que da resultados. Ahora mismo Madrid está viviendo un momento de verdad muy vibrante. O sea, se ve que hay nuevas empresas, que llegan inversiones. Estamos captando, el año pasado captó Madrid nada menos que 25.000 millones de euros en inversión extranjera. El 70% de la inversión extranjera que llegó a España llegó a Madrid. Dicho todo eso, Madrid obviamente no es una isla, es una parte de España, de hecho es la locomotora de España. Por tanto, todas las las políticas que producen malos resultados que adopta el gobierno de Sánchez tienen consecuencias hacia Madrid. Cuando el gobierno de Sánchez vuelve a meter un chute brutal de gasto público, como pretende hacer el año que viene, eso va a crear más inflación todavía, y esa inflación nos afectará a todos. Cuando Yolanda Díaz y Sánchez y todo el gobierno intervienen el mercado de la vivienda, o se meten en medio y estropean las relaciones laborales y el derecho laboral, cómo se contrata, y decretan que se han acabado todos los contratos que no sean indefinidos, para luego poder decir, ha crecido mucho los contratos indefinidos. Hombre, claro, como que has prohibido los demás, ¿cómo no van a crecer? Claro, lo que demuestra no es que vaya mejor la economía, sino que la gente es obediente. Entonces, todas esas medidas, ya digo, no equivocadas, sino porque no es que sea por error, es porque son medidas malas, son medidas que producen malos resultados para todos los españoles y también para Madrid. Yo espero que la capacidad de las empresas y de la sociedad y de la gente de Madrid, el empuje que tiene en este momento, el empuje que también el propio gobierno regional ha sido capaz de fomentar y de hacer que sea más potente, que eso permita a Madrid algo que ya pasó en la crisis del año 2007 a 2011 o 2012, y es que aunque la crisis nos afectó, a Madrid le afectó menos y salió más pronto. Con lo cual Madrid tiró al alza de toda España durante la crisis y para salir de la crisis. Yo creo que eso también va a pasar ahora. Para concluir, no sé si es un espejismo, pero yo tengo la sensación, y se lo confieso, de que Madrid vuelve a estar llena o lleno de latinoamericanos, de todos los niveles. Es decir, miras la vivienda, a lo mejor es que uno se fija mucho, yo vivo al lado del hipódromo y cuando veo casas nuevas o vecinos nuevos, es bastante normal encontrarte de repente con alguien que viene de Chile, venezolano o colombiano. Y sales a la calle y encuentras un chaval trabajando, a lo mejor es porque hacen ciertos trabajos que últimamente los españoles no quieren hacer, y te lo puedes encontrar desde el supermercado en las cajas, a camareros de restaurante, y muchos son latinoamericanos. ¿Se ha producido un nuevo aluvión de latinoamericanos hacia Madrid? ¿Son solo ricos los que vienen? ¿Vienen de todo tipo? ¿De dónde vienen? Y con esto concluimos. Bueno, yo creo que no es una impresión, sino es una realidad. En Madrid en este momento están viviendo en torno a unas 800.000 personas nacidas en países latinoamericanos. Por ejemplo, es impresionante el crecimiento de venezolanos en Madrid. Hace unos años en Madrid vivían 4.000 o 5.000 venezolanos, ahora viven 120.000 venezolanos. No, pero cuando se lo decía antes, es que, por ejemplo,
En el CEU, por poner un ejemplo, que alguno de mis hijos estudia en el CEU, le pregunto quiénes son tus compañeros de clase o quiénes juegan contigo al fútbol, y es muy curioso, hay un porcentaje, algunos becados, otros no becados, un porcentaje altísimo de gente nacida al otro lado del mar. No, efectivamente, y además se produce en distintas líneas, es decir, hay personas como los venezolanos que han venido huyendo de una tiranía y de un régimen que además lo que ha producido es una miseria terrible, pero también están viniendo estudiantes a nuestras universidades o a nuestras escuelas de negocios, o personas de alto nivel económico que están invirtiendo en Madrid porque se ven con problemas o se ven con incertidumbre en sus países. O sea, yo creo que todo eso es muy bueno para Madrid. Madrid ha pasado a ser, junto con Miami, la gran capital de Latinoamérica, el lugar donde se encuentran los latinoamericanos. Y yo creo que eso es muy bueno, que hace un Madrid mejor, que hace que, esas cientos de miles de peruanos, colombianos, ecuatorianos que llegaron hace 10, 12, 14 años, es que son tan madrileños como yo, como cualquiera de los que hemos nacido aquí, conservando su acento y su manera, pero que la convivencia funciona perfectamente bien. Y yo creo que para España, para Madrid en particular, que haya tantas personas y tanto talento latinoamericano es bueno. Que creo también que eso lo podemos traducir también en la llegada de inversiones. Y por eso yo he viajado a Chile y a Colombia, Isabel Díaz Ayuso ha viajado a Miami. ¿Por qué? Porque creemos, o sea, hay muchas empresas importantes de distintos países latinoamericanos que tradicionalmente o invierten en otros países iberoamericanos o invierten en Estados Unidos y no se habían planteado hasta ahora invertir fuera. Y ahora están viendo en Madrid, y yo en los días que he estado allí he tenido contacto con más de 200 empresas, tanto de Chile como de Colombia, algunas de ellas realmente muy grandes y muy importantes. Ellos ahora mismo están viendo en Madrid un sitio donde están pasando cosas, donde hay, por ejemplo, un crecimiento de startups impresionante, donde está habiendo mucha actividad económica, donde se están poniendo en marcha, por ejemplo, 14 data centers, por supuesto privados, es decir, donde se ve como un sitio seguro, donde no te machacan impuestos, donde puedes desarrollar tus proyectos empresariales, y eso atrae. Y eso es muy bueno, atraerlo y hacer que sea parte de la sociedad madrileña y de la manera de proyectar hacia los años futuros más crecimiento, más riqueza, más empleo y por tanto, un mejor futuro. Muchísimas gracias, señor Laschetti. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias.